Mi nombre es Leia Alcíbar y voy a tratar de explicar un poco de lo que ha sido el transcurso de la filosofía en el Ecuador. Bueno, el Ecuador, además de otros países subdesarrollados, no presentó un desarrollo completamente efectivo de la filosofía a través de los años. A diferencia de lo que era Europa en ese tiempo, en la Edad Media, Ecuador no se desarrolló completamente y no explotó totalmente el potencial de sus grandes pensadores. Sin embargo, hubieron personajes que se destacaron, entre ellos vamos a hablar de Eugenio Santa Cruz y Espejo, uno de los grandes pensadores y podríamos decir filósofos más destacados de los que ha tenido el Ecuador en la época antigua, y que sus enseñanzas nos han quedado ahora como legado para las próximas generaciones. Bueno, Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en 1745 y es más conocido por ser uno de los principales próceres de la independencia, no solamente en el Ecuador, sino también en toda América Latina. Como les explicaba, fue uno de los grandes pensadores del país que nos dejó uno de sus mejores legados. Pero sus obras se conocieron más en el ámbito de la medicina, y aquí fue reconocido por realizar importantes investigaciones, pero no solamente por decir las primeras investigaciones, sino acerca de microorganismos, tomando de objeto la viruela. Ese es uno de los más importantes, en los cuales se le recalca en el transcurso histórico a través de los años, del cual hizo importantes trabajos en todo lo que fueron sus misiones médicas, y fue uno de los personajes más influyentes en nuestro país. Desde aquel momento, Eugenio Espejo demostró tener un pensamiento muy diferente al prototipo de hombre que se cultivaba o que se formaba en ese momento en el país. Siendo un hombre exitoso del siglo XVIII, tenía una mente muy abierta, era un hombre muy ingenioso, pero sus ideales siempre estuvieron centrados en la independencia, como muchos de los grandes pensadores en ese tiempo. Y bueno, gran parte de sus obras, aparte de la medicina, fueron tratados acerca de la Real Audiencia de Quito, y estos tratados fueron impulsando su periodismo y el sentimiento de querer abarcar más de la historia del Ecuador. Bueno, ahora vamos a tratar un poquito lo que fueron en sí las primeras ideas filosóficas en el Ecuador. Si nos remontamos a la historia, nuestro país antes era gobernado en sí por el clero y por la Iglesia Católica. Se cultivaba en las familias ecuatorianas del pasado e incluso hasta ahora ese fervor religioso, sin olvidarnos de que la Iglesia fue la causante de muchísimas de las catástrofes que pasaron anteriormente. Bueno, y en mi opinión, yo creo que esto influyó un poco en el desarrollo filosófico y sobre todo en el desarrollo de los pensadores en ese tiempo, porque como no existía la completa libertad de expresión, si se decía algo que no estaba de acuerdo con el gobierno y sobre todo con el clero y con la iglesia, a las personas las mataban, las decapitaban, no dejaba que saliera ese espíritu guerrero, y lastimosamente esas secuelas quedan hasta ahora. Incluso muchos grandes escritores de nuestro país en sus obras plasmaron esta triste realidad, como en la obra María. Muchos conocemos que en la obra María sus personajes están cautivados por el fervor religioso y por las creencias que en ese tiempo tenían y que les imponía la Iglesia Católica. Entonces creo que ese es uno de los ejemplos más célebres que tenemos como país acerca del predominio y sobre todo el poder imperial que ha tenido la Iglesia y el clero en nuestro país desde muchos años atrás, y que esto sin duda alguna ha influido, o bueno, influyó en los grandes pensadores de este tiempo en no dejar que naturalmente se desenvolvieran y que otras personas que tenían grandes ideas en este ámbito, tan como lo es en sí la filosofía. Bueno, yo creo que hay que implementar en la educación actual, en el ámbito filosófico, más temas en el ámbito social, político se podría decir, pero sobre todo hacer crecer en los niños esa semilla de estudiar más, de saber más, de ser más grandes cada día. Eso es todo lo que puedo aportar, y muchas gracias por haberme escuchado y que tengan una linda vida.